Ayer hice un video muy express de este señor Michel Onfray y él tiene un tratado que se llama Ateología. Entonces creo que es un filósofo francés. Yo quería revisar como la idea que hay detrás de este ensayo que él tiene la potencia de existir, el manifiesto hedonista, porque al leer su libro de ateología, su propuesta es que la sociedad se vuelva cínica, hedonista y no sé qué otras cosas más. Y buscando material de él, lo invitaron en el TEC de Monterrey a dar esta especie de conferencia que se llama Física de la Metafísica, el Tratado de Ateología. Audio en español. Cátedra Alfonso Reyes. Yo la verdad es que ya leyendo su información, me pregunto si el TEC de Monterrey tiene este tipo de agenda o los engañaron, ¿verdad? Para poner a este señor. Porque al menos lo que leí tanto de su tratado de ateología como ese del hedonismo, pues dice muchas mentiras. Entonces a mí ya me preocupa el rigor académico, científico que tengan en el TEC de Monterrey para permitir que estas personas... O sea, si lo hicieron gratis está bien, ¿verdad? Pero si les cobraron dinero, o por ejemplo, si yo tuviera un hijo al que me pidieran que le pagara millones de pesos, pues ya me empezaría a dudar de qué tanta buena calidad tiene si es gente como Michel Onfray, ¿no? Bueno, 10 de marzo de 2017. También puede ser que hayan cambiado de opinión allá, ¿verdad? Y creo que espero que haya sido un error. Muy bien, pues muchas gracias, Michelle, por estar con nosotros este día. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cuál es el propósito que tú percibes en el Tratado de la Teología? ¿Qué te mueve a escribir este libro? ¿Y qué piensas que tiene como finalidad? Tratado de Atología, y es un libro antiguo para mí, aun si no saco de lo que digo de esta obra, pero el nichano que yo soy les dicen cómo nació ese libro, siempre a partir de la biografía, que las obras son susceptibles de ser explicadas. Y en esa época, George Bush y Ben Laden querían compartirse el mundo, uno con la Biblia y el otro con el Corán. Y como nosotros podíamos escoger nuestro cama, teníamos que estar con uno o con otro. Así en esa época yo hice saber que no era ni por uno ni por el otro. Y que el ateo que yo soy y que era yo, no quería oír hablar ni del Talmud, ni del Corán, ni de la Biblia. Así que cuando pedí a un editor la posibilidad de publicar ese libro, me dijo que era muy mala idea. Y la experiencia realmente que decía que olía a agua bendita, la tercera república a la masonería, y no soy masón, y que no era un buen libro, pero de todos modos, si las ediciones querían rechazar la publicación, iría a publicarse en otra parte, así que fue Grace lo publicó y fue un bestseller en Francia, en Italia, en Alemania, en España. Y de pronto O sea, vean lo preocupante que es que una persona que esté enseñando mentiras se haga popular en Europa y luego vean cómo está Europa, ¿no? Por promover estas ideas de la destrucción de la fe. No está mal, claro que tiene que estar abierto ahora sí que el libre pensamiento, ¿no? Pero a mí me parece como un síntoma, ¿verdad? De degradación cultural que... Y lo van a ver, pero o sea, el punto es que cuando tú te alejas de Dios, pues tus valores se vuelven subjetivos y entonces se desestabiliza todo el sistema judicial, la civilización en cuanto a sus estructuras, se pierde la fe, se pierde la esperanza en que el futuro será mejor.
descubrió que las personas que ya estaban hartas de la religión y que no querían escoger entre varias formas de arrodillarse y que el ateísmo estaba ahí y que había necesidad de pensadores, de libros, de ocasiones para reunirse y unirse. Así que hice esta obra en cuanto a los tres monoteísmos, que en los medios me valió un gran ataque. Por ejemplo, Talmud dice que era antisemita contra la Biblia, era un cristianofóbico, y si escribía contra el Corán era un islamofóbico. Así que lo que él dije lo sería muy bien es que se pudiera ser ateo. ¿Tenemos acaso el derecho de ser ateos? ¿Podemos decir que Dios no existe? ¿Se puede decir que las religiones son mecanismos para que las masas, el pueblo, se puedan ser vasallos? Y los sacerdotes siempre están en relación con los políticos y conducen a los modestos, a los marginados en nombre de Dios, con el temor y el miedo, así los conducen, y la amenaza del infierno, la amenaza de una vida eterna que se pasa justamente en condenado. ¿Se puede volver a la razón, a la filosofía? ¿Se puede? O sea, como si estuviera rapeando, ¿verdad? Un aforismo es una sentencia breve que expresa una verdad o regla en un arte o ciencia. Pues sí, vamos a escuchar muchos aforismos aquí con Michelle. Yo pienso que sí puedes escoger lo que tú quieras de tu vida, ¿no? Creo que sí es un grave error arrastrar a mucha gente al engaño. O sea, no tiene ningún problema que seas cristianofóbico. Al menos para el cristianismo no. Para los islámicos o los judíos puede ser, ¿no? Pero para el cristiano realmente no hay problema. Pero si acusas, pues vas a tener que aguantar también una respuesta, ¿no? Y lo que no me gusta es como que él trata de sustituir cristianismo con hedonismo. O sea, todavía dijeras, bueno, yo presento una mejor alternativa, algo que realmente es inteligente. Pues no, ¿verdad? Yo lo digo porque ya lo leí, ¿no? Pero muchas de las cosas que dice son mentiras acerca del cristianismo. De volver al ateísmo, por lo menos una laicidad auténtica, porque esas cosas se pueden escuchar. La respuesta es no. En Francia, el ateísmo no se acepta. Y el ateísmo también es problemático porque muy pronto se desea que yo me vuelva el papa del ateísmo. Había un éxito en las librerías, así podía yo hacer del ateísmo una religión. Para que yo pudiera intervenir con los medios franceses, porque el domingo en la mañana es el momento de la espiritualidad y con el dinero del servicio público se puede hacer la retransmisión de la misa del domingo. En France Culture tienen un cuarto de hora de los masones, otros los judíos, los protestantes también, los católicos también tienen su misa y los ateos. Hay que estructurarse en comunidad para que nosotros también pudiéramos disponer del mismo tiempo de la televisión. Entonces me di cuenta que todas las religiones del ateísmo me molestan, que el ateísmo es una posición individual como la anarquía, que es otra opción política, y que es una posición individual. Entonces me pareció que podíamos querer tener una posición atea que sea individualista, pero no colectivista ni comunitaria. Entonces, cuando hubo ensayos de civilización atea, se vio cómo funcionaba. Ya te iba a decir que sonabas como el tío comunista, ¿no? Con todos los aforismos de el ateísmo, que pues no es que no se puedan contestar, es que simplemente son como palabrería al aire. Bueno, a ver si puedo encontrar algo que valga la pena sostener o incluso rescatar, ¿no? Eso justo es de la razón por la que estoy haciendo esta revisión. Conocí la Unión Soviética y recuerdo que en la Unión Soviética se podía visitar Leningrado, un museo del ateísmo, donde se presentaba la religión como un horror, como algo de veras. Aquí en México se destruían a los pueblos con eso. Entonces se hacía en un país donde se consagraban las personas y se les mataba y se unían al marxismo-leninismo. Entonces hizo realmente 20 millones de muertos y también el ateísmo ha hecho 20 millones o muchos millones de muertos. Esa posición atea y de libertad hace que hay que desconstruir todas las religiones, los tres monoteísmos, por supuesto, pero también a desconstruir el ateísmo si este se vuelve una religión. Puede ser que parte del valor que esté teniendo el TEC de Monterrey de invitarlo es como simplemente escuchar todas las posturas, ¿no?
Y como les digo, cuando estaba revisando Nietzsche, también vale la pena meter la mano en la basura. Y entonces nada más que hay que hacerlo con guantes. Y esto, pues vamos a ver si tiene algo de valor, ¿no? En tu libro, el Tratado de la Teología, hay un apartado en el que pues, hablas del ateísmo cristiano. Piensas que ser ateo, digamos, la negación de Dios no significa necesariamente una negación cristiana, de prácticas cristianas. Y bueno, probablemente algunas de tus ideas de ese libro ya hayan sido superadas por tu propio pensamiento. Bueno, eso no lo sé, será una temática de la cual podríamos conversar también. Pero planteas textualmente la idea de que la teología deja de ser la genealogía de la moral para que la filosofía tome el relevo. Y esta es una de las ideas que representa un eje a lo largo de tu escrito, es decir, la necesidad de que la filosofía suplante a la teología. Fundamentar una ética o sustentar una ética no en la teología o en la religión, sino en la filosofía. Y parece ser así que desmientes la idea cara a sociólogos como Durkheim o Liade de que los conceptos filosóficos son provenientes de un primitivo sentimiento religioso sobre lo sagrado y lo profano. Para esos intelectuales, Durkheim desde la sociología y Eliade desde la filosofía, los conceptos filosóficos del ser, la verdad o el bien surgen del sentimiento religioso específicamente, como una necesidad antropológica. ¿Crees que tu tratado de la teología puede refutar estas tesis o tenga la suficiente fuerza para contradecir estas tesis ancaras en el pensamiento occidental? Bueno, yo ya revisé su ensayo y la verdad es que simplemente sugiere adquirir los valores cristianos pero sin Cristo. Es obvio que la filosofía es una rama de la teología, no es que esté a un lado, no es verdad que un filósofo, siempre tú cuando te metes a alguna filosofía vas a encontrar, la primera pregunta es ¿qué piensan de Cristo? De lo que piensan de Cristo, entonces tú ya puedes encontrar en qué está basada. Algunas van a tomar los valores cristianos, o algunas son provenientes, digamos, de paganismo, filosofías que se forman en el panteísmo, y las del ateísmo, pues ellos están como adolescente, ¿no? Como buscando de dónde pueden tomar ideas para construir su propia moral, pero están a ciegas. O sea, si el cristianismo proclama que es la verdad, la real realidad, ¿cómo encontrarías valores morales fuera de Cristo? Si Cristo es la verdad o la roca. Vamos a ver qué propone él, pero al final, ya se los anticipo, él utilizó el hedonismo como respuesta moral y el materialismo también, que esa es otra cosa interesante. Bueno, este es 2017, 5 años después del ensayo de Thomas Nagel de Mente y Cosmos. Pienso que cuando se dice que hay un sentimiento religioso en cada uno, o sea, es algo evidente, todas las civilizaciones se constituyeron con base en una religión, pero no se dice lo que es la religión y no se dice de dónde viene la religión. Mi propuesta es que la religión es esta visión del mundo que nos dice que para comprender este mundo, lo que hay aquí abajo, hay un más allá. Lo que Nietzsche los llamaba los área mundo, el mundo de detrás, y es mejor y más cierto que sea animista, totemista, politeísta, monoteísta, evidentemente judío, católico, protestante, ortodoxo o musulmán. En sus formas diferentes de creer a Dios, son personas que piensan que hay un alter mundo y que en ese otro mundo hay ideas, conceptos, Dios, divinidades, sagrados, cosas diversas y múltiples, intangibles, que nos escapan a la razón práctica, pero que pueden ser confusas. Así que efectivamente, el pensamiento religioso es ese pensamiento que supone, ¿no?, que para comprender este mundo tenemos que evocar a otro mundo. Para mí no hay otro mundo. Yo soy un materialista y todos los materialistas saben que hay que contentarse con el mundo que se nos ha dado y que es pura materia, efecto de la materia, y que esta es la física lo que debe sustituir la metafísica. Y si queremos resolver los problemas realmente planteados por Kant, sobre todo las aforías, el origen del mundo, en su libro, hay que hacer astrofísica y
realmente referirse a la astrofísica. Y cuando hay propuestas de modelo, pues Jean-Pierre Lumineux lo que llamó su universo, no sabemos que no hay lugar para otro mundo que este mundo. Así que la religión supone un mundo detrás al cual no creo. ¿Por qué creemos en Dios? Eso es lo segundo, es igual. No vamos a recurrir a una especie de facultad del humano de creer en Dios. La idea de Descartes, esa prueba de la existencia de Dios que nos dio, si digo Dios a alguien y eso nos refiere a algo, en ese alguien es algo porque existe un Dios que ha puesto la idea de Dios en la mente del que la tiene. Creo que es una prueba falsa, porque no tenemos en mente más que lo que los otros nos dijeron que tuviéramos. Por ejemplo, cuando me dice a los dioses del hinduismo, cuando estamos en Irán tenemos los dioses del Islam, cuando estamos en Francia tenemos el dios del catolicismo, cuando estamos en ciertos países del África tenemos los dioses del animismo y los domitismo. Entonces nos metieron en la mente estos dioses porque los hombres inventaron a Dios. ¿Por qué los hombres inventaron a Dios? Puedo hablar de experiencias personales porque viví mucho tiempo con mi pareja que murió de cáncer y la acompañé 13 años en este cáncer y vi cómo murió, y el ateo que yo soy ante el cadáver de esta mujer que fue mi pareja, me encontré en la posición del que rehúsa la muerte. No queremos que el muerto esté muerto, que el que conocimos, que habló, que sonrió, que nos vio, ya no hable, ya no responda a lo que se dice, que se quede ahí rígido, muerto, y que entonces hay que tener un duelo del que ya no está ahí. En la genealogía de la religión está en el rechazo de la muerte de los demás, de la muerte de las personas cercanas y de nuestra propia muerte. Es la incapacidad de vivir con la conciencia y la certeza de nuestra finitud que hace que vamos a inventar esos otros mundos que hacen posible a la religión. Si se dice, este muerto no está muerto, está en otra parte, entonces ya estamos creando ese otro mundo. Y yo mismo me sorprendí ante el cuerpo de mi pareja de decir que algo puede subsistir, que quizás me veía, que quizás me oía. Entonces esperamos una señal, queremos una señal y sabemos que desde donde está, ella nos diga algo que nos demuestre que no está muerta. Así que pienso que es en la negación de la muerte y de nuestra propia muerte, no solo de los cercanos, que inventamos un mundo donde los muertos no están muertos, donde los muertos siguen vivos, donde el mundo muerto nos ve, nos oye, nos mira, siempre una forma de existencia. Y la muerte es mucho más fácil de aceptar así cuando se inventa un muerto que sigue vivo en un universo donde podemos ir con él algún día. Entonces, mientras que haya hombres, había negación de la muerte, y ante la muerte vamos a inventar mundos donde no hay muerte. O sea cual sea la religión, Dios es una invención que nos permite encontrar un patrón en un mundo, y el patrón de un mundo donde los muertos no están muertos, siguen vivos, y nosotros cuando estemos muertos seguiremos viviendo. Así que no es un sentimiento natural, religioso, diciendo a la Durkheim o Etcherolide que hubiera un sentimiento de lo sagrado en nosotros, un sentimiento de Dios en nuestro. Así que la prueba de que Dios existe es una reflexión de variación sobre el tema cartesiano de la prueba de existencia de Dios por el hecho de que Dios está en nuestra mente. No creo en eso, pero creo efectivamente que si inventamos el otro mundo por nuestra incapacidad de vivir en ese mundo. O sea, él piensa, creo que lo que él trata de contestar es que los humanos se crearon a Dios ante la muerte, pero nosotros tenemos una revelación en las Escrituras. Aquí tengo una Biblia. En Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ya se nos está explicando que existen estas tres situaciones de realidad, ¿no? Dios como una realidad eterna, los cielos como una expansión donde podríamos decir que también están las ideas, y la tierra donde está lo material.
Y él dice, solo tenemos esta realidad física, mi cerebro, mis neuronas, la Biblia, esta taza de té, de café. Pero como que él, en su reduccionismo, él trata de evitar la conversación de la conciencia, donde estaría, por ejemplo, el tema de los cielos, ¿no? Tendría sentido toda la conversación si Cristo no se hubiera encarnado, no se hubiese encarnado. Porque es el que nos dice, este es el Dios que se presenta ante el hombre. Dios se mete en la historia humana para incidir en ella. Entonces él tendría que hacer un esfuerzo monumental para irse en contra de Cristo, porque ese Dios que hizo los cielos y la tierra en Génesis se mete a la historia humana y adquiere forma de humano como nosotros y se hace uno de nuestros hermanos. No, es un poco simplista. Es una de las cosas que no me gustó de su ensayo, como que es un simplón, al menos para revisar el cristianismo, que es lo que yo conozco, ¿verdad? Del tema del Islam, pues también sé que tiene muchas inconsistencias y la verdad es que no me voy a poner a defender al Islam de este hombre, ¿no? Si este hombre quiere arremeter contra ellos, pues es una responsabilidad que él tiene. Y del judaísmo, pues después de Cristo, en el año 70, se destruyó el templo, el segundo templo, y en este momento los que se llaman judíos ni siquiera pueden cumplir la ley, tuvieron que hacer una interpretación de la ley porque no pueden hacer los sacrificios en el templo, no existe templo, no hay un tercer templo, ¿no? Al menos hasta hoy. Realmente lo único que queda es Cristo en cuanto a la capacidad de acercarse a Dios. Por eso estamos en el tiempo de los gentiles, llamado así. Nos acercamos porque aceptamos la invitación, porque es Cristo mismo el que deja su situación en el lugar sagrado o inaccesible, baja de su trono de misericordia y se acerca al hombre, y él es el que hace el sacrificio para estar en una relación correcta con nosotros. Lo cual es muy insultante, porque, o al menos escandaloso, porque si tú eres un soberbio, que un ser superior, más inteligente, más poderoso y más misericordioso que tú, él haya hecho el sacrificio para decir, oye, aquí está, yo quiero perdonarte, pues un tipo soberbio y arrogante jamás va a aceptar eso. Y es parte como lo que luego se convierte en juicio. Ahora él dice que ve a una persona que muere y que a ver su cuerpo es el que nos hace anhelar que esa persona esté pues en un mejor lugar, pero no todas las personas van a heredar la vida eterna. Hay muchísimas personas que rechazan a Cristo, que van a la perdición y no van a heredar esa vida eterna. Yo no sé por qué en los funerales, cuando va una persona que rechaza a Cristo, se le dicen palabras como mentiras, porque no va a pasar eso. O sea, si tú mueres esta noche y no aceptaste a Cristo, pues, o sea, de que vives en una vida que lo rechazas, tu final es la destrucción, porque eres enemigo de Cristo. No porque yo te condene, sino si tú vives en enemistad con Dios, ¿qué crees que le pasa a los enemigos de Dios? Ahí es donde está lo grave, que no todas las personas que mueren van a heredar la vida eterna, que es parte del cristianismo. Por eso es tan odioso el cristianismo para mucha gente, porque no es que no es que yo te condene, sino cuando yo llego y te digo, mira, existe la vida eterna, existe Dios, quiere tener una relación personal contigo, hay una reconciliación posible, y tú dices, yo no quiero, pues el que se está yendo a la condenación eres tú. Esa capacidad que tenemos para inventar otro mundo, rehuir a la tierra, los placeres del cuerpo, nuestras relaciones carnales, nuestra propia existencia finita, supongo que tiene mucho que ver con una especie de minoría de edad, quizá, que no nos permite afrontar la realidad, el hecho de que la vida lo es todo, de que después de esta vida no hay nada. Y supongo que esta defensa que hacemos de la teología, que tú la haces con bastante pasión en tu libro, tendría que ver con eso que el filósofo Martin Heidegger llamó aprender a vivir para la muerte, o ser para la muerte, el hecho de reconocernos como seres finitos y darnos cuenta de que nuestra existencia terrenal lo es todo.
pues hacer de cada uno de nuestros días, cada una de nuestros sentimientos, nuestras vitalidades, pues lo más intenso posible y admitir que, bueno, esta es la realidad que tenemos. Podríamos pensar que el Tratado de la Teología es al mismo tiempo una defensa de este Dasein heideggeriano, de un existencialismo que le urge ver en la tierra y en nuestro cuerpo la única realidad y una convicción de que no somos otra cosa más que este ser para la muerte. Bueno, espero que este profesor no se la crea, ¿verdad? Y se me hace interesante que llame algo como que somos infantiles quienes tenemos la confianza en la realidad de Dios, porque, digo, podemos entrar aquí en acusaciones, ¿verdad? Yo también puedo acusarlo de infantil de querer negar a Dios. Y entonces ya empieza, bueno, pero es que él tiene más credenciales que tú, él ha leído más libros que tú, ha sentado sus asentaderas en más pupitres que tú de una universidad y además pagó tal colegiatura, entonces su palabra tiene más peso que tú. Puede ser que ese sea un argumento que alguien diga, ¿verdad? Pero no se sostiene en cuanto a que todos sabemos que existe una realidad más allá de esto. O sea, tenemos sueños, por ejemplo, y simplemente tenemos capacidad de pensar, o las matemáticas, que son abstracciones que forman parte de un dominio más allá de lo material, más allá de los átomos. ¿Dónde están los átomos de un pensamiento? Cuando ya te vuelves reduccionista o miope y crees que la realidad es simplemente las cosas físicas y te abstraes, por ejemplo, cuando tú estudias las matemáticas está el infinito, ¿no? ¿Cómo puedes contar un número? ¿De qué tamaño tiene el número más grande que puedes contar en átomos? No, porque son ideas, forman parte de los cielos, ¿no? Se me hace interesante que nos llamen niños o de pensamiento de niño solo porque alcanzamos a entender que existe una realidad más allá que el electromagnetismo y la gravedad, ¿no? Pero podemos todos entrar en descalificaciones, ¿verdad? No hay ningún problema. El tema es que ya te sea útil. Nada más quería hacer esa aclaración. Espero que este profesor no se la crea, ¿verdad? O quizás nada más quería quedar bien con su invitado, ¿no? Creo, no, yo soy para nada heideggeriano. Hay que entender lo que llama el Dasein, el ser. El ser ahí ya, el estar ahí, lo que llama el ser, el siendo, la entidad, todos esos conceptos de Heidegger. Para mí, Heidegger no hay más que lo que encontramos en Platón, ya no hay más. Es exactamente lo que encontramos en Kant. Es decir, que cuando Platón nos dice que hay inteligible de lo sensible, que cuando nos dice que hay nominal y fenomenal, entonces ocurre lo mismo con Heidegger, que nos dice que hay el ser y el ser ahí. El ser. O sea, si vamos a reducir, digamos, el tema de Dios o del cristianismo a algo comparable en cuanto a filosofía, el cristianismo no habla de dualismo, habla de trialismo, donde está el espíritu que vive en un alma que vive en un cuerpo. O sea, ni siquiera podrías criticar a la filosofía cristiana de dualista, porque eso luego, ese dualismo luego deriva en ascetismo, ¿no? De decir, pues entonces si la razón es mejor que lo material, entonces hay que apegarnos al reino al cielo y decir que lo material es malo. Y el cristianismo no piensa eso, simplemente porque nosotros convivimos en este mundo y estamos llamados a reconciliarlo para Dios a través de Cristo. Y lo puedes comprobar, por ejemplo, en que el bautismo es en agua. Si nosotros pensáramos que lo físico no tiene valor, ¿por qué las personas se bautizarían en agua? O si pensáramos que no tiene valor, ¿por qué comeríamos pan y vino en la cena del Señor? Si ya no somos parte de este mundo, ¿por qué no vivimos abstraídos y dejamos de participar? Entonces, no, al revés, nosotros nos importa el mundo, aunque el mundo rechaza a Cristo.
la iglesia cristiana se mete con el mundo y con todas las cosas creadas también, porque también son importantes. Tan importantes que la doctrina cristiana habla de que Cristo, a través de un hecho histórico, después de haber sido crucificado, al tercer día se levantó de entre los muertos. Y cuando se levanta, no se levanta en un cuerpo meramente espiritual, porque come y bebe con sus alumnos, lo cual nos muestra que podemos tener un cuerpo también nosotros de esa misma naturaleza incorruptible por el pecado, ¿no? O sea, ya es un cuerpo redimido. O sea, ya sería una filosofía basada en un testimonio de un hecho real. O sea, el ataque tendría que ir contra el cristianismo, contra el hecho histórico, no contra la filosofía, porque la filosofía del cristianismo se basa en eso que ocurrió. O sea, cuando vemos la tumba vacía, podemos hacernos muchas preguntas de qué características tenía ese cuerpo o quién es este Hijo de Dios resucitado, porque nos habla de que existe algo trascendente. Ya se convierte en una cuestión de fe y esperanza. Para mí no solo es una variación de la idea platónica, y no soy platónico, como se dijo hace un momento, y no creo en la realidad que no sea virtual de la idea platónica, que para mí es una ficción, exactamente como la substancia de Descartes, el nominal antiguo, exacto como el ser de Heidegger, el Dasein de Heidegger. Creo que cuando Heidegger me dice que el nihilismo está en relación con el olvido del ser, dice algo contra lo cual yo me opongo. Para mí, si hay nihilismo, no es porque hay un olvido del ser, sino hay un olvido del estar ahí. Heidegger, que era de formación católica, no hay que olvidarlo, sigue siendo un filósofo católico antisemita, y sabemos muy bien su trayecto en el nazismo, como Comiclea, que era igual. El ser heideggeriano es una ficción del idealismo filosófico occidental y una variación sobre el tema de Dios. Quiere decir que la idea platónica, el nominal antiguo, el ser, el Dasein en Heidegger, es exactamente lo mismo que Dios. Postulado de la razón pura en la crítica de la razón pura de Kant. Es una ficción en la cual podemos construir muchas cosas. Usted habló hace un momento de mi fórmula ateísmo cristiano, porque efectivamente no es lo mismo el ser un ateo en un referente cristiano que ser un ateo en un referente musulmano, o ateo en un referente judío. Muchos judíos piensan no se puede seguir no creyendo en Dios mientras se sigue siendo judío, y que la ley es la ley en un referente cristiano, que es ser un ateo en un referente musulmano, o ateo en un referente judío. Muchos judíos piensan no se puede seguir no creyendo en Dios mientras se sigue siendo judío, y que la ley es más importante que Dios. Para poder descartar esto en Heidegger, que es una forma ultra idealista y que se inscribe en la historia tradicional de la filosofía. Y cuando yo creí la Universidad Popular en Canadá para crear lo contrario, hay una filosofía y una contrahistoria de la filosofía. Cada vez que tienen un filósofo antiguo pueden poner enfrente de Platón, puede estar Demócrito, y es que es materialista, es un sensualista, siempre hay alguien contrario enfrente. Y como por azar era, Platón detestaba porque quiso un auto de fe con los libros de Demócrito. Es un filósofo pitagórico que le dijo que no había que proceder así, que de todos modos no podía quitar todos los libros y que con eso no se terminaría con Demócrito. Así que la pareja Demócrito-Platón se reproduce en la historia de la filosofía. Y hace un momento hablé de Descartes y sustancias pensantes, y la otra, el evidente de Demócrito, es Gassendi para Descartes, que es un canónigo de Viña, y Gassendi canónigo, pero es materialista. Es una obra muy interesante, pero que se analiza muy poco en Francia. Conocemos a Descartes porque Descartes es Francia, como se dice, pero no sabemos quién es Gassendi. El libro que escribió, qué obras produjo, escribió Una vida de Epicurio magnífico, donde dice este pensamiento que se puede decir que es cristiano y materialista y epicurio. Dediqué
un libro entero a este Crastino realmente picoreó con Libertin, Charon y otros del siglo XVII, Syrah de Géverac, Fontaine y personas diferentes. En la época de Kant tenemos lo mismo, es decir, que ante la oposición idealista de noumenal y de lo fenomenal en Kant tenemos, por ejemplo, Holbach, que es un ateo, o Helvetius, que es materialista, pero a mí que me parece mucho más interesante y que se conoce muy poco y que es muy importante porque él funda el comunismo, es de Le Mesurier, el sacerdote Le Mesurier, que a principios del siglo XVIII, en 1728, muere y deja un testamento formidable, y ese testamento de Le Mesurier es el primer gesto ateo en Occidente. Nos dice que Dios no existe. Dios es una ficción. La religión es una invención de los poderosos para justamente dominar a los débiles y a los modestos. Las escrituras dicen cualquier cosa y dice por qué. Y aquí sí, aquí se dice allí, lo cita y esto está en contradicción. Y otra contradicción y aquí otra más. Y su libro muy grande muestra, hay contradicciones sobre la vida de Jesús, contradicciones de lo que se nos dijo en el Antiguo Testamento y esto lo derrumba todo y a él lo que debemos es esa fórmula y nos dice hay que realizar una sociedad comunista agraria, terminar con la monarquía, estamos bajo Luis XIV en ese momento, y entonces hay que fabricar microcomunidades, y es un pensamiento que encontramos en Jean Noulouet, y me da mucho gusto que está aquí, y que he leído, y que admiro su obra, pero ese comunalismo libertario, agrario, esa revolución a la cual invita Jean Le Mesurier, es verdaderamente el pensamiento ateo total. Ahí se dice todo. Y encuentro mucho más interesante de Gassendi, de Demócrito y Le Mesurier que Platón, Descartes, Kant, que se sigue hasta Heidegger. El equivalente del que se opone a Heidegger en este terreno es Sartre. Y en Sartre hay un verdadero pensamiento del ateísmo, un verdadero pensamiento más real. El subtítulo del ser y la nada es un ensayo fenomenológico de la ontología, y la ontología en Sartre es la reducción de lo real a lo que es y a nadie más. No soy sartreano en política, ni tampoco sartreano en muchos temas, pero en este punto de la metafísica, o sea, de la ontología sartreana, efectivamente hay una oposición con Heidegger, una oposición que Heidegger sintió muy bien, puesto que escribe un texto que se llama El ser sobre el humanismo, que es antisartreano. Así, el existencialismo tiene razón de decir que Kierkegaard, hasta Karl Jaspers, pasando por Marcel Sartre o Heidegger, que somos seres para la muerte, y que el hecho de que seamos seres para los nuestros genera angustia, que es el fondo sobre el cual el hombre se va construyendo, que si el hombre no se construye no hay nada, y que efectivamente hay que proyectarse en el sentido etimológico, en la praxis, en la acción, para realizar su humanidad y realizar su ser. Así que voy a compartir con Heidegger ese día que efectivamente somos seres para la muerte, pero no comparto con él la idea de que el ser tiene una existencia autónoma, más bien yo soy más del estar ahí, de identidad en francés, y Sartre también está del lado del estar ahí y no ha desarrollado una metafísica del ser puro. Por eso me parece que el ateísmo tiene un linaje muy bien, Demócrito, Gassendi, entre ellos dos, y Holbach, Jesús y Sartre en el siglo XX. Tampoco contestó la pregunta, pero lo que me quedó claro de lo que expuso, pues es un tema político en realidad, ¿no? Como diciendo, para que exista esta postura, alguien se opuso y yo estoy en el equipo de los que se oponen siempre, ¿no? Y todo con tal de encontrar argumentos para justificar que soy ateo. Pero en realidad, si se fijan, pues nombró persona, como diciendo no estoy solo, y que desde que salió esta persona del closet y escribió un libro largo, o, bueno, como sugiriendo que lo leas, pues todos escribimos libros, yo también escribo libros y nadie los lee, ¿no? O sea, ¿eso qué? Escribir un libro
ese es como hacer un video de YouTube, ¿no? O sea, no tiene mucho ciencia, pues. Quizás en un mundo donde casi nadie escribía, pues sí era como lo único que había, ¿no? Pero al final parece como que sí es una mezcla entre religión y partido político, donde hay convicciones, pero no están realmente buscando la verdad, sino es un tema, es una convicción lo que él tiene, más que algo que esté sustentado, no sustentó nada. Me gustaría llevar ahora la conversación a la historia de las ideas, ya que han salido varios filósofos y varias corrientes. Entiendo que había una relación entre ser platónico, ser cartesiano, ser kantiano, que atraviesa todo el idealismo alemán, que conlleva pues, hasta las tesis heideggerianas, incluso buena parte de lo que se hace hoy en la filosofía alemana, como una filosofía del discurso, una ética discursiva, pues tiene evidentemente que ver con pues, estas bases idealistas, idealismo alemán, que pues, le deben mucho también al pensamiento cartesiano y platónico. Y por otro lado, bueno, pues está el pensamiento materialista, del cual tú formas parte, pensamiento que viene de Epicuro, que viene de Demócrito, que viene de Gassendi. Y creo que en Francia encontramos una gran tradición intelectual, por lo menos mucho más rica que en otras partes de Occidente, en cuanto a la defensa de este materialismo. Y quizá los propios intelectuales franceses puedan ser los más que menos marxistas en comparación de otros intelectuales europeos. ¿Crees que este es un sentimiento generalizado o más fuerte en la cultura francesa que en el resto de Europa? Me refiero a ese sentimiento ateísta o esta defensa filosófica del ateísmo. Si te fijan, es un partido político, ya hay convicciones como justo lo que está ahorita describiendo. Es un partido político entre unos y este otro. Está ahí, pues no sé qué tan interesante sea que exista esa línea. Digo, no hay que reprimir para nada. Cada quien puede pensar lo que le dé la gana, ¿verdad? Si estos se creen mariposas, está bien, nadie los va a molestar en su idea de irse a mariposear por algún otro lado, ¿no? Efectivamente, hay en Francia una especie de magisterio de la filosofía o el pensamiento, porque hubo la Revolución Francesa y ahí se pudo reescribir la historia de la filosofía. La Revolución Francesa no es el fruto de la Ilustración radical. La Ilustración radical, el siglo de las luces de Holbach, Sibelius, Jean Maître, sino que es el producto de Rousseau, por lo menos a partir de 1793, mientras que era el producto de Voltaire a partir de 1789. En Rousseau hay un pensamiento muy opuesto a los discursos sobre el origen de las desigualdades y del discurso, la desigualdad entre los hombres y de la libertad, y otro que es el discurso sobre ciencias y artes de textos de Rousseau, donde nos dice que es el odio de la civilización. No le gusta la cultura, los libros, la ópera ni la música. No le gusta todo lo que es el refinamiento cuando escribe de las óperas. Hay en 1700 fines del siglo que el contrato social, que la voluntad general no es la suma de las voluntades particulares, sino la suma de las voluntades particulares, porque se expresan en el orden del interés general. O sea, no se decide para sí mismo, sino para lo que es bueno para la comunidad. Y como hay minorías, entonces Rousseau nos dice, vamos a forzar a las minorías a ser libres. Está en el contrato social. Así que Robespierre, que habla mal de Engler, rompió un busto de Lessius en la asamblea, o sea, en el parlamento. Robespierre tiene una veneración absoluta por Rousseau y estima directamente que hay que realizar esa filosofía. Es una filosofía anti-ilustración para mí. No es una filosofía atea, es una filosofía deísta que rehabilita el ser suprema, que transforma las personas, hace un nuevo ídolo, porque lo pone como la razón. Está el termidor, la desaparición de Robespierre y de los robespierristas, pero la Revolución Francesa sigue marcada por los jacobinos. Yo no soy jacobino, soy girondino y defiendo perspectivas comunalistas, libertades girondinas, muy anti-jacobinos. Entonces Francia logró imponer su visión de la Revolución Francesa al resto de la Europa, pero es una visión jacobina. Es bonapartista y Bonaparte. O sea, vean, lo interesante de lo que él está describiendo es que
lo ve en términos de partido político. Dice, yo no soy esto, pero soy esto. Pero no está tocando las verdades que subyacen a su ideología. Entonces es un tema ideológico realmente lo que él está diciendo. Que tiene matices de religión. Y él dice, no quiero que sea una religión, pero sí tiene matices de partido político. Es el heredero de los jacobinos y Bonaparte va a venir, como saben, Napoleón se volverá emperador y finalmente es lo que va a dar a luz la Revolución Francesa. Se reescribió la historia de la filosofía ante esto y la historia de la filosofía francesa se encontró fabricada a partir de la Revolución Francesa, a partir de 1793 y, o sea, el gran filósofo y pensador de la Ilustración se leyó a Rousseau y se dejó de lado la Ilustración porque nadie los lee en Francia. Se lee a partir de la lectura que Marx pudo hacer. Marx dijo, hubo un socialismo científico, el mío, y de todos los demás son socialismos utópicos. Yo que soy Proudhonien, no estoy de acuerdo que el socialismo anarquista de Proudhon es un socialismo utópico. Es más utópico el pensar como Marx que las contradicciones que una vez se van a resolver y que vamos a tener un nuevo hombre. La utopía está en el jacobino y que es jacobino y no Proudhon, que es gerondino. Desde la Revolución Francesa hay un sociólogo que se llama Jean-Pierre Lefebvre, que es un izquierdismo cultural. Hay como una impregnación en el pensamiento de los filósofos, de los intelectuales, de los periodistas, que es marxista, no de izquierda. Hay que hacer la demostración que el marxismo es de izquierda, lo cual yo no creo, pero una impregnación marxista o neomarxista que hace que toda la lectura de la historia de la filosofía se hace viendo esta leyenda creada por los jacobinos y por los vencedores. El ateísmo no tiene una presa favorable porque se prefiere muchas veces el deísmo. Y vimos hace un momento en el coche una conversación, porque yo no hablo lo suficiente en español para comprenderlo, pero pudimos oír que la religión en los límites de la simple razón de Kant, que me marcó también cuando lo leí y que se escribió en una obra que dice Kant lo logró, entonces voy a encontrar la fe. Para Constantin era lo último, perdió la suya y se vio cómo se le modificaba y pensé, bueno, ¿qué me va a enseñar Kant? O sea, es un laicismo de la religión cristiana. Kant da un catecismo cristiano en el lenguaje del idealismo alemán. Toda la crítica de la razón pura es una empresa amplia de casi destrucción del occidente metafísico. Tenemos la impresión que Kant va a tirar pólvora por toda mente, tiene el detonador y solo va a apoyar para que la metafísica occidental explote. Y cuando escribe a su madre que era pietista y que estaba muerto, no puedo destruir este edificio que dio tanta felicidad a mi madre. Así que no hace explotar la metafísica occidental. Y las 600 páginas de su obra con 3 postulados, Dios existe, el alma es inmortal y el libre arbitrio existe. Postulado, no necesitamos 600 páginas para postular como es su libro, no, se necesita solo un papel y un cigarrillo. ¿Por qué postulamos a Dios? Para salvarlo. Y como Kant daba la impresión de que iba a abrir una nueva perspectiva en términos de filosofía, solo hizo laicizar a Dios. O sea, era echarse para atrás para saltar mejor. En esa configuración nos hacemos hacia atrás para ir adelante. Y quien pase por ahí va a descubrir el detonador, la pólvora, y quien va a apoyar en eso, Nietzsche llega y apoyo en el detonador y hace explotar la metafísica occidental. Estamos en el aire con todos los restos de esta explosión que quiso Nietzsche. Claro, destruimos muchas cosas y de cierta manera no hemos destruido de lo que hablábamos hace un momento. Esta angustia, este miedo ante la muerte, podemos destruir a Dios, a la religión, podemos acabar con el catolicismo, pero de todos modos que cuando nos encontramos ante un cadáver, siempre tenemos esa reacción epidérmica de realmente la negación de la muerte. En esto nos encontramos, la coexistencia de esta angustia ante la muerte y de la incapacidad de una religión para responder genera esa tensión que yo nombro nihilismo.
Pero la tensión no existe ante la evidencia histórica de la resurrección de Cristo. Una de las formas de... O sea, es algo escandaloso que la humanidad ha querido suprimir, pero una evidencia circunstancial es la misma iglesia cristiana, porque el cristiano es testigo de Cristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario y de su resurrección, y además la iglesia proclama que el Espíritu Santo vive dentro del humano. Entonces tenemos una respuesta ante la muerte, que es la resurrección de Cristo. Creo que ninguna otra religión tiene una respuesta tan sólida. Pero si este hombre lo convierte todo en partido político, pues ya se trama en un tema como de lealtades también, ¿no? De traiciones, lealtades. Ya no es un tema ni siquiera racional. Es un tema de, oye, quiero una beca, oye, quiero este apoyo. Entre todos nos vamos a apoyar y vamos a cooperar para que esta persona promueva esta idea. Pero no es que sea una idea basada en algo bien asentado, ¿no? Ahora, decir que Nietzsche dinamitó, pues en realidad no, o sea, no sé qué idea sea de Nietzsche que realmente valga la pena rescatar. Ya hice algún video hablando de su voluntad de poder, que no es más que soberbia, pero me parece más bien como que él es un militar de este tema, ¿no? Del ateísmo, Michel Onfray, más que realmente una persona como pensador, él más bien es como una... pensaría que el mismo título de la obra de Kant, La religión entre los límites de la mera razón, que fue un escrito que Kant escribió en 1793, como parte del proyecto de la filosofía kantiana de racionalizar la religión, que era un proyecto de la Ilustración alemana, sería una suerte como de la religión entre los límites de la mera religión, ¿no? Pensando que la racionalidad misma que usa Kant, o la manera como inventa esta racionalidad, sería otra manera de hacer un discurso de pensamiento cristiano. Algo, no obstante, que encontramos desde Kant y que atraviesa por todo el idealismo postkantiano, en el pensamiento de Schelling, de Fichte, que llega definitivamente hasta Heidegger y Nietzsche, es la idea de la voluntad. Si pensamos que la verdadera deconstrucción de la religión es a partir de Nietzsche, y damos crédito a la importancia que le otorga a la voluntad, ¿qué relación piensas que existiría entre la voluntad humana y el ateísmo? Porque luego Nietzsche sí habla que la voluntad es espiritual, ¿no? Entonces con eso, pues no sé de dónde saca que Nietzsche era materialista, aunque Nietzsche pues ya estaba alucinando, ¿verdad? Entonces, digo, a ver, vamos a escuchar. Pienso que si tenemos que hablar de Nietzsche, realmente algo que no hay que olvidar es a Schopenhauer, porque en este terreno sabemos que Nietzsche perdió a su padre muy joven y que vivió con su madre, su hermana y mujeres, muchas y no hombres, y que había una falta del padre muy pronto, y descubre el mundo como representación que para él es un trastocamiento, y descubre así un padre en cierta forma. Entonces dice, bueno, se entera de este hombre, ¿quién es Schopenhauer? Y Schopenhauer acababa de morir, entonces no puede reunirse con él. Bueno, acá sí hay una película que se pudiera hacer, que supiera decir la de Schopenhauer y Nietzsche, pero en un momento dado la lectura del mundo como voluntad y como representación nos pone enfrente de lo que en alemán, no soy pedante, que llamamos el Will, el querer. No es la voluntad totalmente, que podríamos ser la volición, la posibilidad de quiero tomar este vaso, ejerzo mi voluntad. Entonces la voluntad en Schopenhauer no es una volición psicológica, sino el querer, el desear, que es algo bastante difícil de definir, porque finalmente es lo que permite a todo lo que es ser y perseverar en su ser. Bueno, para él es difícil de definir porque él es reduccionista al materialismo. Ese es el Will. Y entonces hay un Boller en estas flores, en los astros, en nosotros, en todas partes, en el vaso. O sea, el Will es la única sustancia de la realidad. Esa realidad solo es posible y pensable. No voy a entrar en el detalle del pensamiento de Schopenhauer, más que a través del cerebro que hace posible la
representación del mundo, el mundo como representación del mundo, y es su tesis. El mundo es la voluntad, hay que un querer por todas partes, y nace a través de la representación que yo tengo. Se fijan como una animadversión a Dios lo está empujando a empezar a mentir y a empezar a decir pues construcciones mentales que irónicamente, ya iba a decir construcciones metafísicas, pero como él es materialista no puede aceptar eso y entonces pues es una desconexión mental, pues él solo pues no ni siquiera necesitas argumentarle nada. Quiere decir que la realidad nace que por mí y mi cerebro. Nietzsche, subyugado por este pensamiento, porque ya no deja lugar a Dios. Ya no hay lugar para trascendencia. No hay otro mundo en Schopenhauer. Entonces es el momento de la juventud de Nietzsche, donde busca otro padre, y Wagner le va a servir de padre de sus... Se iba a mezclar Wagnerismo y Schopenhauerismo antes de descubrir su propio pensamiento, pero en el momento en que Nietzsche lee Schopenhauer, es francamente Schopenhaueriano, y de consideraciones inactuales e intempestivas, como se dice en francés, que se llama Schopenhauer educador, y es un acto de amor a Schopenhauer y al pensamiento de Schopenhauer. Después de eso hay un desplazamiento del Wille-Durch-Macht de Nietzsche, que es la voluntad de poder. Wille es el voler de Schopenhauer, que sigue siendo, pero Zur-Macht, hacia el poder, Zur-Macht. En Schopenhauer hay un querer estático, mientras que Nietzsche es un querer dinámico. Lo que quiere la voluntad en Nietzsche siempre es todavía más poder. Si en Schopenhauer el querer quiere que las cosas sean y perseveren en su ser, Nietzsche lo que quiere es siempre que quiere algo de más poder. Pero se fijan las contradicciones la voluntad de poder, pues es soberbia y proviene del espíritu, ¿no? O sea, es el espíritu inflamado de soberbia que se siente más alto que los demás. No pueden evitar en la conversación irse a lo metafísico o a lo sobrenatural. ¿Sí se fijan? Y es donde ya empieza a dejar de ser interesante, porque como no pueden evitar esa conversación, entonces ya estamos escuchando a alguien hablar disparates, y lo peor es que luego le den ese nivel como de filosofía, ¿no? Es más, ni siquiera es necesario arremeter contra el materialismo. Justo me parece ser infantil convertirte en una persona materialista. Entonces hay un desfase, pero uno no es posible sin otro. Nietzsche no es posible sin Schopenhauer. Solo hay más que voluntad de poder en todo. Entonces Dios ya no está en ningún lugar. Si queremos salvar a Dios en la forma kantiana, solo hay una posibilidad, y es en la forma espinosista. Y es por eso Nietzsche odia tanto a Spinoza, porque lo venera tanto. Spinoza está cercano a su pensamiento, tan cercano que lo moleste. Y Nietzsche realmente es un filósofo de la molestia. No hay idealismo. Solo hay una sola sustancia diversamente modificada. Está la naturaleza, pero la naturaleza puede ser naturante y naturada. Y finalmente Spinoza nos dice Deus sive natura, Dios la naturaleza. Y eso define el panteísmo. Y en Spinoza está la palabra Dios o la naturaleza, que quiere decir Spinoza, es un panteísta. No hay eso en Nietzsche, porque Nietzsche no dice Dios o la naturaleza, solo habla de la naturaleza. No hay Dios y no vamos a salvar a Dios, servemos la palabra y luego vamos a identificar Dios hacia la voluntad del poder. No hay eso en sus textos. Hay en algunos, en sus comentadores, que quieren salvar a Dios, la divinidad de Ayacer, un Nietzsche espinosista, pero Nietzsche no es espinosista en ese sentido. Ya no hay lugar para Dios porque la voluntad de poder ha tomado todo el lugar. Nietzsche, que también es un lector de Feuerbach, muy importante cuando estamos en la desconstrucción del cristianismo, hay que leer la esencia de la religión y la esencia del cristianismo desde 1844
44, el sentido de la religión, es el año de nacimiento de Nietzsche. Lo leyó después, pero no lo cita y no lo habla. Es como un exterminado. Entonces no lo cita a los filósofos que lo han marcado, pero sabemos que por sus amigos que había leído eso y que también había la Feuerbach. Así que si queremos salvar a Dios, efectivamente lo podemos decir como Spinoza, Dios o naturaleza es lo mismo, diciendo que Dios es un postulado puro y también se le salva, pero Nietzsche no quiere salvar a Dios, así que dice que Dios no existe. No sabemos qué es lo que si conociéramos la verdadera realidad o lo verdad de lo que es, sabríamos que solo hay una voluntad de poder. En ese caso, así podemos decir que Dios está muerto porque lo podemos descartar. Se fijan cómo de todas maneras ellos buscan un valor objetivo. Nada más que al buscarlo es el ego, ¿no? La soberbia. Cuando le llaman voluntad de poder, entonces dice, como soy un hombre soberbio, pues Dios no tiene lugar en un lugar donde la soberbia llena todo. O sea, como soy un hombre altivo, como me creo más que los demás, pues no cabe Dios, porque como miro a todos hacia abajo y Dios está arriba de mí, pues no debería existir Dios. Ya son puras necedades, ya dejó de ser interesante para mí, pero vamos a seguirlo escuchando para que quede el registro. Nietzsche es el primero en decir, pensemos a partir de la muerte de Dios, y después no podemos ser nietzscheanos porque efectivamente dejó un paisaje devastado de la antología judeo-cristiana y nos encontramos en pleno nihilismo con la obligación de pensar eventualidad de salir del nihilismo. Por eso es tan importante seguir predicando el evangelio, ¿no? Porque, o sea, a toda criatura decirle que hay perdón de sus pecados, de su soberbia, que se pueden arrepentir, de creerse más que los demás y que pueden volver a Dios. De hecho, ahorita estaba pensando en ese salmo que dice, a ver, lo voy a leer. Dice el Salmo 2, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Ese es el Salmo 2, esa sería como una respuesta perfecta a toda la sarta de cosas que está diciendo este hombre. ¿Saben qué impresión me da que este hombre se pasea por los textos nada más? Y entonces lo trajeron desde Francia con, no sé, cómo gastan dinero en estas cosas. Y entonces nada más está como paseándose diciendo datos. Pero no está contestando las preguntas. Leyó muchos libros científicos de lo que quería fundamentar su intención científicamente de su eterno retorno. Y Deleuze y los Deleuzianos, Foucault y todos ellos cometieron el error de decir un texto de Nietzsche es un texto de Nietzsche. ¿Por qué? Yo parto del principio, un texto de Nietzsche fue publicado por Nietzsche y validado, y no un texto que fue presentado como siendo de Nietzsche porque fue escrito de la mano de Nietzsche, cuando que a veces eran citas de autores que ponía en un folder para trabajar. Y cuando Deleuze trabajó sobre el eterno retorno, trabajó en textos diversos, sobre todos los textos de Nietzsche sobre esto. Hay cosas contradictorias en Nietzsche, pero si solo tomamos los textos del eterno retorno que están bien consignados en el eterno saber, no hay contradicción. Nietzsche dice
que hay un eterno retorno de lo mismo. Deleuze dice que hay un eterno retorno del otro, que no es lo mismo. Y Deleuze crea un Nietzscheanismo que decía, hay que querer lo que usted quisiera, ver que se repitiera incesantemente y que puede estar dentro del lógico del superhombre. Pero no podemos querer algo. O sea, no se puede querer, somos deseados. O sea, lo que vivimos en este momento ya lo hemos vivido miles de veces y lo vamos a volver a vivir miles de veces. Tenemos que estar de acuerdo con Nietzsche. Lo que vuelve siempre es lo mismo. No es algo diferente, que sería diferente porque queremos que sea diferente. No queremos querer. El hombre no quiere, puesto que es querido en el aspecto de querer, no de amor. Deleuze Foucault, que es un nechismo, pero que fuerza el texto de Nietzsche, no dice eso. Entonces, Nietzsche dice que hay un eterno retorno de lo mismo. Yo creo que este hombre, yo no lo buscaría, no diría que es como heredero de existencialismo, sino que esto es lo que le pasa a alguien que, pues sí que acepta las tonterías de Nietzsche, ¿no? Vean cómo ya su mente está perdida, ya cómo divaga, cómo entra en contradicciones. Ya es un espectáculo en realidad escucharlo. Por lo tanto, hay un pensamiento eminentemente trágico cuando sabemos la voluntad del poder es ley y todo vuelve de la misma manera. Cuando se sabe y se desea, Nietzsche dice, guste de tu destino y te vuelves un superhombre. Y es lo que dices cuando sabes que hay necesidad y no hay libertad, entonces eres libre y accedes a la felicidad, a la beatitud. Es lo que también dice Nietzsche. Dice el superhombre. ¿Y esa felicidad y beatitud también es materialista o proviene de la conciencia que nos sugeriría que existe lo sobrenatural? De mi miniología, porque es mini su ego. Entonces, su ego soberbio, su mini ego soberbio, entonces él dice, pues Nietzsche escogió el ascetismo oriental, pero yo voy a escoger el hedonismo. Me imagino que eso es lo que al final le está diciendo. Lo único que vale es ese sentimiento que siento, o ese deseo, o esa necesidad de mi cuerpo, y es satisfacerla. Bueno, tengo una gran pasión por la civilización hispánica y todas las religiones fósiles, todos esos pensamientos fósiles. Para mí fósil es una cualidad, es la permanencia sin cambio del pasado en el presente. Y fui a ciertos sitios del planeta, a Brasil, a Cuba, al Polo Norte, países de África, en Mauritania, en Malí, para ver a chamanes y sabios. Y su sabiduría me parecía mucho más interesante que la monoteísta, y por un motivo muy sencillo. Hay varios motivos. Es esa idea de que dentro de una lógica politeísta, puesto que hay varios dioses, un dios de más no es problemático. Para el monoteísmo hay un solo dios y no podría haber un segundo dios. Así que cuando San Pablo llega a Atenas y quiere convertir a los atenienses, entonces dice, vengo a enseñarles un dios. Dios, el único Dios, es la articulación entre el politeísmo griego y el monoteísmo judío-cristiano. Entonces los politeístas dicen, tenemos un altar al Dios desconocido, y hay altares para dioses del amor, de la lluvia, etc. Y también tenemos un altar para el Dios desconocido. Bueno, ¿cuál es la tolerancia entonces del politeísmo? Puesto que están pensando en un altar al Dios desconocido, del que pasa y que dice, todo, soy un Dios, yo no lo conozco, bueno, este es el altar de tu Dios. Y San Pablo dice, está muy bien, porque mi Dios es ese Dios desconocido, pero es el único. Entonces hay que destruir a todos los demás. Entonces, un auto de fe con San Pablo, real, no simbólico, que en los Actos de los Apóstoles dice que venimos a quemar los libros de la magia. Las traducciones dice libros de magia, son libros de magia. No, son libros religiosos. Son los textos fundadores de la religión politeísta griega. Así que efectivamente hay esta idea
que en el politeísmo hay una propensión a la tolerancia que no hay en el monoteísmo, que es exclusivo. Por eso prefiero el politeísmo. Y el segundo motivo es que los monoteístas son religiones, Talmud, libro, Corán. Y el monoteísmo nos dice la verdad del mundo no está en este mundo, está en los libros que hablan del mundo. Entonces la verdad del mundo para un judío está en el Talmud. Y el Talmud hay que ayudarle a que se comprenda. Por eso se necesitan a los rabinos. El cristianismo dice lo mismo, la verdad del mundo está en la Biblia, y para comprender la Biblia se necesita preguntarle al sacerdote para que le diga lo que está en la Biblia. La Corán, la verdad del mundo está en el Corán, pero hay que preguntar al imán cómo hay que leer y comprender el Corán. O sea, son libros que alejan del mundo y acercan a los oficiantes, los rabinos, los sacerdotes y los imán. En una lógica monoteísta no invitamos al pensamiento, sino realmente a repasar lo que hay en un libro. Si dice cómo nació el mundo, los geólogos van a tener respuestas. Y nos hablamos de la época de la astrofísica, pero en el texto te lo va a decir, Dios creó al mundo en varios días, etcétera, etcétera. Y de hecho, hay el distanciamiento del mundo y una separación del mundo. En el monoteísmo hay Dios, está el mundo y uno. Y entonces, esta especie de separación se va a formular filosóficamente con Descartes. Descartes inventa el ye, el cogito, el yo y el yo pronombre. O sea, no hay sentido de ese yo pronombre. Hay muchas partes en ese mundo y en la ciudad. No tiene sentido este yo. Para un hinduista el yo es una ficción. No tiene sentido. Para las religiones prehispánicas, de lo que yo sé, no hay esa ruptura entre el mundo, los hombres y Dios. No hay esta separación de corte que hace que para unir el mundo con nosotros se necesita un intermediario, un sacerdote. Está la naturaleza, estamos en la naturaleza y somos fragmentos de la naturaleza. El chamán es un intermediario al que le hace que ve. ¿Vean la diferencia? Por ejemplo, en el cristianismo se habla que Dios en medio de la zarza se aparece a Moisés y le dice: yo soy el que yo soy, te ha enviado. Es un verbo con un pronombre y pues es miles de años antes de Descartes, ¿no? Y pues también me llama la atención las personas que en Éfeso quemaron los libros, pues lo hacían ellos voluntariamente porque se dieron cuenta que lo que ellos promulgaban era hechicería. No es que estaban quemando todos los libros del ateísmo, del politeísmo o del paganismo. Pues es algo que ocurrió en Éfeso. Y la gente lo hacía conforme a lo que eran sus pertenencias de ellos. No es que se quemaran los libros de las bibliotecas o que el cristianismo fue a destruirlos directamente. Pues una de las cosas que no me gusta de su libro es que él hace generalizaciones. Por ejemplo, él habla de que los cristianos todos apoyaban al nazismo, ¿no? Por ejemplo, cuando había mucha gente dentro de el catolicismo que estaba en contra. El mismo Oskar Schindler era católico, ¿no? Y salvó a un montón de judíos. O sea, no, el cristianismo no tiene que ver con que tú digas que eres cristiano. Mucha gente dice que es cristiana, pero no lo es. Lo usa como para aprovecharse de otras personas, bajarles dinero, o como una máscara social, o porque de pronto se vuelve popular serlo, ¿no? Y si no lo eres, pues sería como un tropiezo, ¿no? Socialmente. Entonces la gente dice, sí, soy cristiano, aunque no lo sea. Yo me pregunto si no se han de sentir mal en el TEC de Monterrey a esa persona ahí para que les dijera pues puras cosas vacías. O sea, los está estafando. O bueno, los estafó porque ya pasó hace 2017 menos 2025 como 8 años, ¿no?